La primera computadora, el ENIAC, fue creada en 1946 y el primer lenguaje de programación, Fortran, en 1955, lo que significa que el desarrollo de software y la programación es una carrera que tiene menos de un siglo de vida. Es muy joven si la comparamos con otras profesiones y aún así es la carrera que más ha transformado el mundo en tan poco tiempo. Sorprendente. Pero lo más sorprendente es que el concepto de máquina universal se le ocurrió a una persona más de un siglo antes. Y no solo eso, sino que esa misma persona publicó el primer programa de computadora 112 años antes de que exista el primer lenguaje de programación. Increíble. Esa persona es Ada Lovelace, la primera programadora, y esta es su historia. Antes de conocer la historia de Lady Lovelace, te cuento que si estás cansado de esos cursos que te dejan más confundido que al inicio y con más preguntas que cuando empezaste, ven a EDTeam y descubre que en español nadie te explica mejor. Olvídate de esos profesores desesperados por likes y aprende con profesores que realmente aman enseñar y que te transmiten su pasión en cada clase y por supuesto con los estándares de calidad de EDTeam. Porque aprender a programar no es difícil. Es que te están enseñando mal. Cuando termine este video vas a ed.team/cursos para dominar la tecnología y ser el profesional que sueñas ser. Recuerda que en español nadie te explica mejor que EDTeam. Ada nació en 1815 en Londres y fue hija de uno de los poetas románticos más importantes de su tiempo, Lord Byron, que era célebre, además de poeta, por una vida llena de escándalos y una personalidad irreverente. Lord Byron, por ejemplo, estaba en contra de la revolución industrial y estaba a favor de los trabajadores que quemaban los telares que les quitaban el trabajo. Algo así como estar a favor de los taxistas que apedrean a los Uber. Y nunca conoció a su hija porque la abandonó cuando tenía menos de un año. Un padre ejemplar. La madre de Ada se obsesionó en la educación de su hija para que ésta no siga los pasos de su padre. Ada era una apasionada del arte y tuvo varios escándalos en su vida personal, como su padre, como fugarse con uno de sus tutores. Pero a la vez, Ada estaba apasionada con las ciencias y las matemáticas, con lo cual era completamente diferente a su papá. Tuvo una de las mejores profesoras de su tiempo, Mary Somerville, considerada la primera científica y una de las personas más influyentes en las ciencias y las matemáticas de su época. Ada se casó con William King a los 20 años, que fue luego nombrado conde de Lovelace, con lo cual Ada Byron pasó a ser Ada Condesa de Lovelace, aunque empezó a firmar como Ada Lovelace, y así es como la recuerda la historia. Ada desarrolló una gran amistad con su profesora y fue ella quien la presentó con la sociedad científica y la llevó a reuniones de la alta sociedad en Londres, en las que Ada sorprendió con su inteligencia y su comprensión de la ciencia. Era una mujer muy joven y tenía conocimientos raros para una chica de su edad. Una de las personas que conoció fue el matemático Charles Babbage. Este encuentro entre Ada y Babbage fue uno de los eventos más importantes de la historia de la tecnología. Charles Babbage fue un matemático británico que organizaba tertulias en su casa en las que se mostraban artilugios científicos, entre los cuales el más destacado era su máquina diferencial, una calculadora mecánica capaz de resolver ecuaciones para así evitar los errores humanos en los cálculos, que eran muy frecuentes y costaban mucho dinero. Babbage se había inspirado en las calculadoras de Pascal y de Leibniz para su máquina diferencial. Esta máquina recibió un financiamiento del gobierno británico de 17.000 libras, el costo de un buque de guerra. Hay que tener en cuenta que el diseño de esta máquina era para que pese varias toneladas y sea gigantesca. Pero Babbage terminó gastando el doble y nunca terminó de fabricar la máquina porque introducía constantemente cambios al diseño. Así que cuando propuso la segunda versión de la máquina, el gobierno se había gastado el valor de 2 buques de guerra y se negó a seguir financiando el proyecto. Esta máquina finalmente fue construida, pero 150 años después y al día de hoy se encuentra en el Museo de la Historia de la Computación en California. Cuando Ada conoció a Babbage, quedó maravillada con la máquina diferencial, y puesto que Babbage era un gran matemático y a Ada le encantaban las matemáticas, le pidió que la acepte como estudiante, pues, según ella, tenía una gran capacidad de aprender y podía comprender conceptos que otras personas no. Babbage sintió que Ada estaba exagerando en sus propias capacidades, así que se negó, aunque siguió manteniendo correspondencia con ella.
Con el tiempo, Babbage perdió interés en la máquina diferencial porque estaba diseñada para resolver un tipo específico de ecuaciones y se le ocurrió que debía ir más allá y diseñar una máquina programable a la que se le puedan dar instrucciones para que resuelva cualquier tipo de problema matemático. Estas instrucciones iban a ser introducidas a través de tarjetas perforadas que estaban inspiradas en el telar de Joseph Marie Jacquard, una máquina que a través de tarjetas con agujeros recibía instrucciones de cuándo pasar o no las agujas y los hilos, y gracias a esto se podían hacer diseños que ya estaban, digamos, prefabricados en las tarjetas. Con lo cual, esta segunda máquina de Babbage, llamada máquina analítica, sería la primera computadora de la historia, salvo por dos detallitos. Número 1, era una máquina mecánica, no existía la electrónica aún, así que usaba energía de vapor. Y número 2, nunca se terminó de construir porque no existía la tecnología necesaria. De hecho, hasta el día de hoy no existe esa tecnología y la máquina nunca se ha construido, solamente algunas partes. Y tú te preguntarás, ¿para qué queremos construir una máquina de hace 2 siglos? Por la ciencia, porque fue una máquina que quedó en papel y no se diseñó. Ada Lovelace había visto el telar de Jacquard en funcionamiento en varias oportunidades durante sus viajes, así que quedó maravillada con el concepto de Babbage, a pesar de que nadie se entusiasmó tanto como ella. Ni siquiera el gobierno, que continuó con su negativa de financiarlo. Babbage, que seguía buscando apoyo para su máquina analítica, viajó a Italia a dar una conferencia sobre su proyecto y Luigi Menabrea, profesor de mecánica en la Universidad de Turín y quien sería años después primer ministro de Italia, tomó apuntes de esta conferencia en francés y Babbage le propuso a Ada hacer la traducción al inglés, porque lo que él quería era difundir más su proyecto en el Reino Unido para obtener el ansiado financiamiento. En esta traducción de 1842, Ada agregó unas notas de su propia autoría en las que no tocaba el funcionamiento de la máquina, sino que se dedicaba a hablar sobre todas las posibilidades de esta y de cómo programarlas. Por estas notas, Ada ha sido considerada la primera programadora de la historia. Las notas de Ada no se enfocaron en la máquina en sí, sino en los usos de la máquina y de sus capacidades. Estas notas eran 3 veces más extensas que el artículo original y además contaban con el visto bueno de Charles Babbage. En estas notas, Ada tocó 3 puntos. Punto número 1, la máquina programable debe ser universal. Es decir, que no debe estar limitada a resolver problemas matemáticos, sino que debía resolver cualquier problema que se le pida siempre que se le den las instrucciones. Es decir, que podría aplicarse a temas como la poesía, la música y otros. Un siglo después, Alan Turing retomaría esta idea. Por cierto, si quieres un video sobre Alan Turing, déjalo en los comentarios. Número 2. Las computadoras no pueden pensar, ni podrán, pues solo ejecutan las órdenes que les son entregadas. Nuevamente, un siglo después, Alan Turing tuvo una opinión diferente, pues él sí creía que la inteligencia artificial era posible. Y nuevamente, déjanos un comentario si quieres un video explicándote la historia de la inteligencia artificial. Y número 3, escribió el primer programa de computadora publicado de la historia. En él incluía los bucles y subrutinas en un completo paso a paso para calcular los números de Bernoulli, que es una secuencia matemática bastante compleja, y además cómo entregar estas instrucciones a la máquina de Babbage a través de las tarjetas perforadas. Cuando estas notas iban a ser publicadas, Babbage incluyó una queja contra el gobierno por no financiar su máquina analítica y quiso que pase como si hubiera sido escrita por Ada, pero ella se negó y discutieron con eso. Sin embargo, siguieron siendo amigos, aunque nunca trabajaron juntos. Todo fue por correspondencia. Por estas notas y sobre todo por el algoritmo para calcular los números de Bernoulli, Ada es considerada la primera programadora de la historia. Ojo, no la primera mujer programadora, sino la primera persona en programar una computadora. Esta afirmación genera muchos debates, incluso que los algoritmos existían desde siglos atrás o que el telar de Jacquard era programable antes que Ada. Pero estamos hablando de programar una computadora,
no un telar o resolver una ecuación, sino una computadora, es decir, una máquina universal como explicamos al inicio de este video. Pero aún así, existe mucha controversia y debate sobre si realmente Ada escribió ese algoritmo o si copió parte de los trabajos de Babbage o si de plano se lo copió en su totalidad. En parte porque era muy raro que una mujer tenga ese nivel de conocimiento de las matemáticas para aquellos tiempos, y porque en la correspondencia entre Babbage y Ada se muestra que los conocimientos de ella de las matemáticas no eran tan elevados. Pero en lo que sí están de acuerdo casi todos los que han estudiado este tema es que Ada no era una genio de las matemáticas, pero sí fue una visionaria de la computación. Así que de lo que estamos seguros es de dos cosas. Número uno, que si bien Babbage había escrito algoritmos antes, estos nunca fueron publicados, a diferencia del de Ada, con lo cual ella es la primera persona en publicar un programa de computadora y eso es indiscutible. Y número dos, Ada se adelantó 100 años a su tiempo con la visión de cómo se usarían las computadoras. Logró salir de la discusión meramente mecánica del hardware, que era de lo único que hablaba Babbage, y usó su imaginación para pensar en las posibilidades de esta máquina. ¿Tú podrías predecir cómo serán las computadoras en 100 años? Es muy difícil, ¿cierto? Ada lo hizo, y tan solo por eso merece un lugar principal en la historia de la informática. Aunque muchos consideran a Charles Babbage el padre de las computadoras, ninguna de sus máquinas terminó de construirse y murió en la pobreza. Más de siglo y medio después se construyó su máquina diferencial y su máquina analítica hasta la fecha solo ha sido construida en parte, no en su totalidad. Sin embargo, sus diseños muestran que era un genio de la ingeniería adelantado a su tiempo y que justamente por eso sus máquinas no pudieron construirse. Por su lado, Ada falleció muy joven, a los 36 años, aparentemente de un cáncer de útero. Sus últimos años estuvieron alejados de las computadoras, aunque siguió enviándose correspondencia con Babbage. Quizás si el gobierno británico hubiera financiado la máquina analítica, ambos habrían trabajado más tiempo juntos y habrían creado más cosas. Aunque es solo una suposición, porque también es posible que aunque con ese financiamiento nunca se haya construido nada, y ambos no hayan pasado de ser dos soñadores adelantados a su época. Más de un siglo después, la historia de Ada Lovelace inspiró a personas como Alan Turing y Grace Hopper en su camino por la informática. Y en los años 70, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos convocó a un concurso para crear un lenguaje estándar para todo su software de seguridad y al lenguaje ganador se le dio el nombre de Ada en conmemoración a la primera programadora de la historia. Por si te lo preguntabas, un hola mundo en Ada se escribe así. La programación, como casi todo en la vida, no tiene género, porque se trata de pasión, de disfrutarla, llorarla, odiarla y volver a disfrutarla cuando finalmente el programa compila y funciona, hasta que encuentren un bug y te toque odiarla de nuevo y repetir este ciclo por siempre. Pero eso es lo que amamos todos los que programamos, hombres y mujeres, y eso es lo que Ada amaba también. Y si alguien te pregunta dónde aprendiste la historia de Ada Lovelace, responde que lo aprendiste en Editing, porque en español nadie te explica mejor. A finales del siglo... Ay, Dios. Algo así como estar a favor de los tesistas que No puse eso en el guión, se me acaba de ocurrir.